Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. En esta charla hablaremos sobre la intoxicación. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Pertenecemos a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. El objetivo de este video es conocer acerca del monóxido de carbono, presentando su origen, característica, composición química, mecanismo de intoxicación y prevención. El monóxido de carbono es un gas no irritante, inodoro e incoloro menos denso que el aire, que se dispersa con facilidad. El monóxido de carbono se produce por la combustión de materiales que contengan carbono. Se constituye una de las principales causas de muerte por intoxicación al ser inhalado. Las fuentes más comunes de monóxido de carbono están asociados al uso de artefactos de gas mal instalados, fuentes de calefacción en ambientes mal ventilados, exposición a gases de motor en ambientes cerrados e inhalación de humo en el transcurso de un incendio. La intoxicación es un problema muy frecuente, muchas veces no diagnosticado ni sospechado durante la atención en urgencias. Una vez inhalado el monóxido de carbono, se difunde rápidamente a través de las membranas alveolares para combinarse con la hemoglobina y el citocromo C oxidasa, entre otras hemoproteínas, afectando el transporte de oxígeno. Una vez en sangre, el monóxido de carbono se une de manera estable, fijándose al hierro presente en la hemoglobina con una afinidad 200 veces mayor que la del oxígeno, produciendo carboxihemoglobina. Origen del monóxido de carbono. El monóxido de carbono presente en la atmósfera proviene de fuentes naturales como incendios forestales, la degradación de la clorofila, sobre todo en meses de otoño, también de animales marinos y descomposición de materia vegetal, pero mayormente de fuentes antropogénicas, incluyendo la oxidación de metano, procesos tecnológicos de combustión, procesos industriales, incendios urbanos, incineración de materia orgánica, uso de sistemas de calefacción y quema de biomasa. Se estima que aproximadamente 2/3 del monóxido de carbono en la atmósfera proviene de actividades antropogénicas. Características del monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inodoro y no irritante, por lo cual se le conoce como el asesino silencioso. Además, es menos denso que el aire. En el cuerpo humano se producen continuamente pequeñas cantidades de monóxido de carbono, productos finales del catabolismo de la hemoglobina y otros grupos hemo. Se encuentra en el cuerpo pequeñas cantidades fisiológicas que funcionan como neurotransmisores. Composición química. Está formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, unidos por un enlace covalente. Se produce por el quemado de coque a elevadas temperaturas y también se puede producir por insuflado vapor de agua caliente a través de coque triturado al rojo vivo. Dentro de las principales fuentes están la combustión incompleta, es decir, cuando hay llama o calor, pero se quema mal o existe poca ventilación. Está presente en calentadores de agua, alimentadores de propano, butano o gas natural. También en hornillas, braseros, barbacoas, chimeneas y estufas. Mecanismo de toxicidad por monóxido de carbono. Una vez inhalado el monóxido de carbono, difunde rápidamente a través de las membranas alveolares para combinarse con la hemoglobina y la citocromo C oxidasa, entre otras hemoproteínas, afectando el transporte de oxígeno y deteriorando la función mitocondrial. La absorción pulmonar es directamente proporcional a la concentración de monóxido de carbono en el ambiente, al tiempo de exposición y a la frecuencia respiratoria. Una vez en sangre, el monóxido de carbono se une de manera estable a la hemoglobina,
con una afinidad de 200 veces superior a la del oxígeno, para dar lugar a la carboxihemoglobina, aún inhalado relativamente bajas concentraciones de monóxido de carbono. En la saturación de hemoglobina, en función de la presión arterial de oxígeno, tenemos acá en el cuadro que donde A es la normal y B es un 1,60 de carboxihemoglobina. El monóxido de carbono causa hipoxia celular o hipoxia anémica al unirse con la hemoglobina y formar la carboxihemoglobina, incapaz de transportar oxígeno, y a la vez desplaza la curva de disociación de hemoglobina hacia la izquierda, impidiendo que ésta ceda el escaso oxígeno soportado a los tejidos. Como vemos, en la hemoglobina contenida en glóbulos rojos transporta oxígeno y dióxido de carbono. El monóxido de carbono se une fuertemente a hemoglobina, y el oxígeno y el dióxido de carbono ya no pueden ser transportados. El monóxido libre en plasma incrementa los niveles hemocitosólicos, conduce al estrés oxidativo y se une, entre otras, a las hemoproteínas plaquetarias y citocromo C oxidasa. De esta forma interrumpe la respiración celular y causa la producción de especies oxígeno reactivas que llevan a necrosis neuronal y apoptosis. La exposición a monóxido de carbono provoca además inflamación a través de múltiples vías independientes de la hipoxia, dando por resultado mayor daño neurológico y cardíaco. El monóxido de carbono tiene una mayor afinidad por la hemoglobina cardíaca que por la hemoglobina, situación que explicaría la sintomatología cardíaca, las arritmias, dilatación ventricular, insuficiencia, aún en presencia de bajos niveles de carboxihemoglobina. Entre los signos y síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono podemos encontrar en diversos sistemas de nuestro cuerpo. Entre ellos tenemos uno muy importante que viene a ser el sistema nervioso central. Como sabemos, el sistema nervioso central es el encargado del proceso de nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de nuestros sentidos. Entre los síntomas más comunes tenemos un dolor de cabeza, mareos y cansancio, desmayos o convulsiones, letargo o confusión. Esto se debe a que la persona o personas se encuentran en un entorno donde exista este gas, el cual les puede ocasionar estos síntomas. A la vez, esta misma intoxicación nos genera síntomas graves. Entre ellos tenemos los síndromes neurológicos tardíos. Entre ellos, muy importantes, tenemos la neuropatía periférica. Una neuropatía periférica viene a ser una debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente en las manos y los pies, ya que ocasiona este gas por un daño neurológico. También tenemos los cambios de personalidad. Viene a ser un tipo de trastorno mental en la cual tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y es poco saludable. Una persona que tenga este tipo de trastorno tiene problemas para lo que es percibir y relacionarse, ya sea en situaciones o con las mismas personas. Y esto va a generar un problema y va a generar a la vez limitaciones importantes en las mismas relaciones interpersonales, las actividades sociales, el trabajo y la misma escuela en caso sea un adolescente o un niño. A la vez también tenemos lo que es la psicosis. La psicosis es un trastorno mental caracterizado por una desconexión de la realidad. Esto prácticamente puede ser resultado de un trastorno psiquiátrico como es una esquizofrenia, y en otras ocasiones también puede ser por un trastorno de salud, por medicamentos o por el mismo uso de droga. En este caso también una intoxicación por monóxido de carbono, ya que es un gas altamente poco saludable para la persona, también puede ocasionar este tipo de trastorno. Entre sus síntomas más marcados tenemos los delirios, las alucinaciones, el hablar de forma incoherente y sobre todo el nerviosismo. También tenemos una enfermedad muy importante que es el Parkinson. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Sus síntomas comienzan gradualmente, o sea, de a pocos.
se va manifestando conforme pasa el tiempo. A veces comienza con un pequeño temblor, apenas perceptible en una sola mano, o a veces los temblores son habituales y la enfermedad también a la vez puede causar rigidez o disminución del movimiento. Como se observa en la imagen, podemos ver un cerebro medio normal, donde la misma masa encefálica se encuentra notable en esta parte de acá. Mientras que un cerebro medio con Parkinson, esa parte muy importante que nosotros necesitamos para el movimiento, se ve deteriorada. En el sistema ocular tenemos un síntoma muy marcado en lo que es la disminución de la agudeza visual. La disminución de la agudeza visual se debe, o mayormente también se le llama una deficiencia visual. Esto se debe a que existe una visualización que es de menor a 20/40, y ya que esta a la vez va aumentando conforme va pasando el tiempo o va pasando la edad. A la vez tenemos el sistema auditivo. El sistema auditivo podemos encontrar un síntoma muy marcado, que es la hipoacusia de percepción, que viene a ser una sordera de percepción, ya que se origina una lesión o alteración en el oído interno o en el nervio auditivo. Como podemos observar en la figura, se ve que la hipoacusia de percepción, acá está el oído interno. Entonces ahí puede ocasionar, ya sea por una lesión o por alteraciones, ya que este gas es muy tóxico, también puede generar este tipo de enfermedad. Tenemos en el sistema cardiovascular podemos observar una fibrilación auricular. Esta viene a ser un trastorno muy frecuente en que las aurículas del corazón no se contraen con normalidad. Como se observa aquí, las aurículas tanto izquierda como derecha están bien. Pero en una fibrilación auricular, estas aurículas no se pueden contraer, por lo tanto no hay una buena contracción. Como podemos observar aquí, viene a ser una frecuencia normal, mientras que viene a ser una frecuencia con una fibrilación auricular. En el sistema digestivo encontramos lo que son las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. El dolor abdominal viene a ser o se siente el dolor en el área entre el pecho y la ingle, como se muestra aquí en la figura. Y también se le puede llamar región estomacal o vientre. En el sistema musculoesquelético tenemos una enfermedad muy importante, es la rhabdomyoledosis. Esta viene a ser una enfermedad producida por una necrosis que va a provocar lo que es la liberación de la circulación sanguínea de diversas sustancias que en condiciones normales se van a encontrar en lo que es en el interior de la célula. Como podemos observar aquí en la figura, aquí por ejemplo, que tenemos uno en la ruptura del músculo que daña los riñones, también para los músculos en la parte de los cuádriceps. Como se sabe, una necrosis va a ser viene a ser una lesión, o también puede ser en la misma célula va a morir. Tenemos síntomas sistémicos. Entre estos síntomas sistémicos tenemos la fiebre. El mismo cuerpo lo genera para combatir a los microorganismos. La hiperglucemia, que viene a ser el alto nivel de azúcar en la sangre, y la hipoglucemia, que viene a ser la disminución del azúcar en sangre. Esta puede ocasionar lo que son mareos y temblores. Y una cosa muy importante es que podemos ingerir bebidas que tengan un contenido de azúcar para aliviar estos síntomas. Siguiendo con la explicación, vamos a hablar de las medidas de prevención que se deben tomar. Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con estas encendidas y apagarlas fuera de la casa. Nunca deje un automóvil encendido en el garaje o en un lugar cubierto, ya que el CO
o monóxido de carbono puede acumularse incluso cuando la puerta del garaje está abierta. Los calentadores de espacio deben tener ventilación adecuada mientras están en uso. Nunca use una parrilla al carbón dentro de la casa. Cuando no hay servicio de electricidad, mantenga los generadores afuera, ya que los generadores de reserva portátiles producen monóxido de carbono. Programe mantenimiento del sistema de ventilación y el motor con regularidad. Debemos ventilar siempre los ambientes donde se usan artefactos de calefacción. Recuerda, la intoxicación por monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oler y no se puede oír, pero sí se puede detener.